Muy buenas tardes. Bueno, es un agrado estar por acá nuevamente para acompañarlos en el cierre de este proyecto de evaluación auténtica. Hoy vamos a trabajar en la última sesión de este proyecto, en la sesión número 9, que está destinada a revisar la relación que existe entre el concepto de evaluación formativa eh, contenido en el decreto 67 de evaluación y la evaluación auténtica. Específicamente, cómo la evaluación auténtica está al servicio de procesos de implementación curricular que suponen también procesos de evaluación formativa, conforme lo indica el decreto 67. Reitero, es nuestra última sesión y agradezco a todos aquellos que estuvieron siguiendo esta secuencia de sesiones en donde la evaluación auténtica toma un papel preponderante para una mayor eficacia de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Como siempre, voy a compartir la pantalla para que podamos trabajar con un apoyo visual. ¿Mm? Eh, Muy bien. Sesión número 9. Decreto 67 y evaluación auténtica. Ideas nucleares de la evaluación formativa y su articulación con evidencias auténticas. Eso es lo que vamos a conversar en esta oportunidad. Bueno, para partir, eh, en el intento de mostrar un pequeño marco normativo, como el núcleo del decreto 67 promulgado el año 2018, decir algunas cosas que son relevantes, como por ejemplo que en este decreto la evaluación definitivamente fue planteada como debiera haber sido siempre, que es la parte que está intrínseca a la enseñanza, o sea, una evaluación eh, vestida de didáctica, vestida de metodología. Eh, y además también la difusión que hace este decreto en cuanto a su uso formativo, cuando, ¿no es cierto?, nos indica de que debe haber un constante monitoreo y acompañamiento durante el aprendizaje basado en el rescate de evidencias para ir tomando decisiones. Esa es otra idea clave del decreto 67, ¿no? Eh, y además también en este mismo decreto hay otra idea muy importante que es que cómo usamos esta evidencia. Y la evidencia la debe usar tanto el docente como el estudiante y deben dialogar en base a esta evidencia para interpretarla y de acuerdo a las interpretaciones que hagan, ¿no es cierto?, sacar las conclusiones que les permita ir superando las posibles dificultades que hayan encontrado en ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, eh, todo esto conlleva a que esta evaluación que se promueve en el decreto 67 bajo el nombre de evaluación formativa, ¿no es cierto?, tiene por objetivo eh, mejorar siempre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Lo que vamos a ver es si la evaluación auténtica puede asumir esta responsabilidad. Para eso entonces vamos a trabajar con algunas ideas nucleares. La primera idea es la idea de la evidencia para la toma de decisiones. La evidencia no es solo calificación. De hecho, la calificación no es evidencia, ¿no? Las evidencias son los desempeños, las producciones, las explicaciones, los procesos que vamos a ir mirando durante el proceso de aprendizaje. De tal manera de poder interpretar su calidad y poder, ¿no es cierto?, concluir a qué se deben los aciertos, los progresos o los errores, los obstáculos, ¿no? La información que vamos a ir obteniendo, ¿no es cierto?, durante este proceso de evaluación formativa y que nos va a permitir eh, tratarla como evidencia para la toma de decisiones, eh, obviamente va a determinar cuáles van a ser los ajustes didácticos oportunos y los apoyos diferenciados que vamos a tener que tener en todo proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, finalmente, lo que tenemos que decir que esta evaluación formativa que se promueve en el decreto 67 se transforma en un concepto o en una evaluación que es continua, que es pedagógicamente continua. Bueno, y aquí empiezan los primeros encuentros con la evaluación auténtica,
¿Qué ofrece la evaluación auténtica a través de sus procedimientos evaluativos? Eso que estamos conversando, ¿no es cierto? Cada uno de los procedimientos de evaluación auténtica, todas las herramientas de las dinámicas activas, lo que hacen es ofrecerle al estudiante una experiencia de aprendizaje que tiene un tiempo, que se proyecta en el tiempo, que tiene un proceso. Y ese tiempo, ese trabajo, ¿no es cierto?, permite que tanto el docente como el mismo estudiante pueda hacer interpretaciones de cómo está avanzando en ese proceso. A diferencia de la evaluación tradicional, que son fotografías, lo he dicho en sesiones anteriores, la evaluación tradicional trabaja con una programación de calendario, tal día prueba de tal cosa, tal día prueba de esto otro, o interrogación de aquí, o disertación de esto otro. Eh, no se observa un proceso, solo se va y se saca una foto de un resultado. Y eso no permite ningún tipo de retroalimentación en cuanto a proceso se refiere. Por eso la ventaja de la evaluación auténtica en esta primera idea nuclear que es permite levantar evidencias para la toma de decisiones. La segunda idea nuclear es que esta evaluación auténtica, repito, como trabaja con procedimientos de evaluación que son tareas de desempeño que se despliegan en el tiempo, permite tanto al profesor como al mismo estudiante hacer, ¿no es cierto?, por parte del profesor un monitoreo, un seguimiento y una retroalimentación, y por parte del estudiante hacer una autoevaluación, y en el caso que trabaje en equipo con su compañero, una coevaluación. Entonces, la evaluación auténtica, ¿qué hace? Ofrece un espacio idóneo para que ocurra lo que plantea el decreto 67 en materia de evaluación formativa. Por lo tanto, monitorear al estudiante, hacer seguimiento, retroalimentar y finalmente todos estos procesos eh, orientados a que el estudiante vaya haciendo una autorregulación de sí mismo respecto de qué le está pasando cuando está aprendiendo, qué tiene que solucionar. Entonces, son todas ventajas que ofrece la evaluación auténtica para con lo que exige el concepto de evaluación formativa en el decreto 67. La otra idea es la participación activa del estudiante, ¿no? El decreto 67 releva que los estudiantes también deben interpretar la evidencia, deben hacer procesos de autorretroalimentación, en el fondo, ¿no? Por lo tanto, un, una buena aplicación del decreto 67 y específicamente la idea de evaluación formativa va a ser toda aquella actividad que promueva autoevaluación, coevaluación, comprensión de criterios, es decir, haya una actividad eh, muy autorregulada y muy participativa por parte del estudiante. Bueno, volvemos a decir lo mismo. ¿Quién tiene los procedimientos de evaluación idóneos para que eso ocurra? Es la evaluación auténtica. Y aquí vemos unos ejemplos. Un estudiante trabajando en ABP Problema, en ABP Proyecto, en ABP Juego, en ABP Reto, en una V de Gowin o en un estudio de caso o en una, ¿no es cierto?, actividad eh, como las del design thinking. Todas esas que acabo de mencionar son procedimientos de evaluación auténtica que permiten al profesor y al estudiante llevar a cabo lo que está exigiendo el concepto de evaluación formativa en el decreto 67. ¿Y esto qué hace? Va a fortalecer la metacognición y va, ¿no es cierto?, a favorecer el progreso en el aprendizaje, toda vez que tanto estudiante como profesor van a estar en un permanente diálogo de autorretroalimentación y de retroalimentación. De tal manera que el espacio que brinda una estrategia de evaluación auténtica es el idóneo para que ocurra esto de la participación activa del estudiante en sus aprendizajes. Por lo tanto, todo esto que hemos dicho nos lleva a hablar de lo que yo denomino un puente conceptual de la evaluación formativa promovida en el decreto 67 con la evaluación auténtica. La evaluación auténtica propone tareas situadas y significativas. Son casos reales. Ya vimos en sesiones anteriores las propiedades de la evaluación auténtica.
Las 10 propiedades que la hacen una herramienta potente desde el punto de vista metodológico y didáctico, ¿no? Repito, porque permite que el profesor y el estudiante trabajen en un ambiente de constante monitoreo, retroalimentación, para ir progresando en los aprendizajes. Eh, la evidencia, entonces, eh, surge de la tarea de desempeño que está realizando el estudiante, y por lo tanto es altamente objetiva. El profesor trabaja con el diseño de indicadores de evaluación. ¿Qué es lo que va a ser un indicador de evaluación? Ya lo vimos en capítulos anteriores. Va a ser la descripción del desempeño que el profesor espera ver de parte del estudiante como evidencia de que está aprendiendo, ¿no? Por lo tanto, es un desempeño observable y eso lo permiten los procedimientos de evaluación auténtica, ¿no? Por lo tanto, tenemos un puente conceptual entre el concepto de evaluación formativa del decreto 67 y las características que tienen los procedimientos de evaluación auténtica. Entonces, acá el tema pasa por algo que el decreto 67, a través de su concepto de evaluación formativa, señala como fundamental, que es trabajar en base a evidencias de aprendizaje. Por lo tanto, la tarea auténtica abre un espacio para que el estudiante haga visible lo que sabe. La condición que pone la situación de evaluación auténtica exige al estudiante que haga visible lo que está aprendiendo, lo que sabe y cómo lo está haciendo, ¿no? Ya lo dije delante, aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos, los estudios de caso, los proyectos, los debates, los portafolios, la resolución de problemas, ¿no es cierto? Siempre, todos permiten que el estudiante haga visible lo que sabe. Por lo tanto, la evidencia eh, va a permitir también pasar a espacios metacognitivos, como por ejemplo pedir justificación a los estudiantes y provocar la reflexión. Como dije en algunas sesiones anteriores, se hace presente aquí el concepto de evaluación como aprendizaje, que es cuando el estudiante ya sobre sus resultados reflexiona por qué le fue bien, por qué no le fue tan bien, qué podría haber hecho mejor, por qué no se fue por este otro camino y no por acá. Al final, ¿no es cierto?, estamos en un plano netamente constructivista, en donde el estudiante está construyendo su propio aprendizaje, ¿no? Finalmente, esta evaluación auténtica, como crea un espacio para que los estudiantes puedan mostrar lo que saben, la evidencia puede ser vista desde el punto de vista de la dimensión cognitiva, que son las habilidades, del punto de vista de la dimensión de los conocimientos que el estudiante está construyendo, y además también las actitudes que están integradas. ¿Y qué es eso? Como lo vimos en la sesión 1, por ahí atrás, ¿no es cierto? La evaluación auténtica entonces nos va a permitir ver evidencia de verdad de los aprendizajes que postulan las bases curriculares. Los aprendizajes que postulan las bases curriculares, recordarán ustedes, lo expliqué por allá atrás en esas sesiones 1 y 2, son un conjunto integrado de habilidades, conocimientos y actitudes. Entonces, a diferencia de la evaluación tradicional, la evaluación auténtica, con sus procedimientos, repito, como el estudio de caso, el proyecto, el debate, el portafolio, los ABP, etcétera, etcétera, nos permiten ver evidencias que dicen y están directamente relacionadas con el concepto de aprendizaje que está postulado en nuestro currículum prescrito nacional llamado bases curriculares. Es decir, la visualización de una habilidad que está detrás de ese desempeño, el conocimiento que se está construyendo y la actitud que está integrada mientras está realizando ese desempeño. Eso lo permite la evaluación auténtica. Entonces, ¿cómo el docente monitorea en clave auténtica ahora? ¿No? Bueno, eh, tiene que diseñar indicadores de evaluación, tiene que diseñar criterios coherentes con los objetivos de aprendizaje y con la profundidad cognitiva que tiene ese objetivo de aprendizaje. No es lo mismo que el estudiante realice una tarea de identificar a una tarea de concluir o de criticar o de resolver problemas. Hay una diferencia en la profundidad cognitiva y eso el profesor, ¿no es cierto?, tiene que diseñarlo correctamente para poder monitorearlo.
Eh, lo otro, ¿cómo el docente monitorea en clave auténtica? Pues durante todo el proceso de aprendizaje, es decir, en el inicio, en el proceso y en el cierre. ¿Mm? Va a mirar estas evidencias. Eh, ¿Cómo lo hace? ¿Con qué instrumentos? Bueno, de preferencia la evaluación auténtica son los instrumentos que permiten registrar desempeños superiores. Y esos instrumentos se conocen como las famosas rúbricas, las escalas de apreciación, las listas de cotejo y los registros anecdóticos o notas de campo también se conocen, ¿no? Son fundamentales porque con eso él puede, se supone que esos instrumentos de evaluación se construyeron en coherencia con lo que dice el primer punto, la definición de los criterios, la definición de los indicadores y el respeto por la profundidad cognitiva. Entonces, eso va a estar reflejado en estos instrumentos. Por lo tanto, el profesor puede contrastar rápidamente la evidencia que está viendo con el instrumento que tiene diseñado. Eh, y finalmente, ¿no es cierto?, cómo el docente monitorea en clave auténtica. El docente retroalimenta para profundizar el desempeño, para, ¿no es cierto?, siempre ir a más. Y no solo simplemente corregir errores en términos de corregir cuál era lo correcto o cuál era la respuesta correcta. No, la retroalimentación tiene que ver con, también con un espacio de aprendizaje para con el alumno, porque es donde en la multidimensionalidad que plantea, ¿no es cierto?, Ana Barberá en la Autónoma de Barcelona, y que está en uno de mis libros, por ahí es bien explicado esto, plantea la importancia de la dimensión de la evaluación como aprendizaje. Esto es un diálogo profundo con el estudiante, buscando, ¿no es cierto?, el asentamiento de raíces profundas de lo que aprendió. Y eso es posible hacerlo cuando trabajamos con procedimientos evaluativos de evaluación auténtica. Por lo tanto, yo planteo que estas ideas, ¿no es cierto?, eh, deben estar consideradas en la formación docente, ¿no? Eh, las universidades actualmente, ¿no es cierto?, debieran profundizar en este tipo de formas, de estrategias en los procesos de formación docente, ¿no? De tal manera que estos profesores puedan desarrollar competencias que les permitan diseñar experiencias de aula donde la evidencia emerja de un desempeño y no el cotejo de una respuesta en un proceso que se conoce como conductismo. Cuando a los estudiantes le preguntamos respuestas que están trabajadas desde la memoria y de la comprensión, podemos caer fácilmente en respuestas conductistas, ¿no es cierto? Sin embargo, acá el tema es diseñar experiencias de aula donde la evidencia emerja del desempeño, un proceso trabajado por el estudiante, ¿no? Eh, También es importante formar a los docentes en el diseño de los criterios y identificar la tarea auténtica que va a permitir levantar esta evidencia y además también va a permitir realizar adecuados procesos de retroalimentación. Por lo tanto, además de los diseños que ya hemos planteado en las láminas anteriores, se hace tremendamente necesario que en los procesos de formación docente los profesores aprendan a construir paneles de habilidades, de tal suerte de tener siempre identificada la profundidad cognitiva del objetivo de aprendizaje que se está trabajando. Y a partir de eso, orientar todas las acciones pedagógicas, todas las acciones didácticas. Imagínense ustedes, un profesor debe retroalimentar teniendo identificada la profundidad cognitiva del objetivo de aprendizaje que está trabajando. Si no, hay una incoherencia total, ¿no? Eh, y finalmente, teniendo claro toda esta conceptualidad, este docente, ¿no es cierto?, reciba formación que le desarrolle competencias para siempre estar alineando lo que plantea el concepto de evaluación formativa en el decreto 67 con lo que plantea el decreto 83 en materia de adecuaciones curriculares y finalmente, ¿no es cierto?, también alinear todo esto con un tratamiento didáctico metodológico en el aula en un contexto de evaluación diversificada. Cuando decimos evaluación diversificada, no confundirse, no solo con foco en niños con problemas de aprendizaje, sino que en todos los niños que son diferentes.
Entonces la evaluación auténtica permite eso, que el estudiante se encuentre con una experiencia que le está exigiendo un desempeño, pero que a su vez dialoga con su diversidad. Y todos estos puntos, ¿no es cierto?, requieren ser trabajados en la formación de los docentes a nivel de universidad. Para cerrar, la tesis pedagógica para futuros docentes sería: la evaluación formativa del decreto 67 encuentra su mejor expresión en la evaluación auténtica, por las razones que ya hemos comentado. Cuando el estudiante muestra evidencias reales, el docente puede monitorear, seguir y retroalimentar con sentido. Y finalmente la evaluación deja de ser control y se convierte en una medición para aprender. Yo diría, no puedo, no tengo un estudio así fehaciente que me respalde, pero ya 40 años transitando en estas calles de la educación, podría yo casi afirmar que todavía quedan muchísimas experiencias de evaluación que simplemente trabajan con foco en un control, pero no en el aprendizaje. Y recordemos que la evaluación, desde que es evaluación, siempre ha sido definida como una herramienta que está al servicio de los aprendizajes. El objetivo de evaluar no es poner notas. El objetivo de la evaluación es que los estudiantes aprendan. Bueno, estimadas y estimados, de esta manera hemos concluido este ciclo de 9 sesiones de contar cómo la evaluación auténtica, ¿no es cierto?, se puede poner al servicio de una didáctica, de una metodología, para que los estudiantes aprendan efectivamente en coherencia absoluta con los propósitos del currículum prescrito nacional. No se olviden, el 73% del currículum nacional corresponde a una profundidad cognitiva compleja. Si citamos a Bloom, por sobre el aplicar. Si citamos a otros taxonomía, vamos a decir de que el 73% está en áreas que dicen relación con el pensamiento resolutivo, con el pensamiento fundamentativo, con el pensamiento crítico, con el pensamiento creativo. Y por lo tanto necesitamos de experiencias de aprendizaje que sean robustas, que sean coherentes con esta profundidad cognitiva que plantea el currículum prescrito nacional. Y eso lo encontramos en los procedimientos de evaluación auténtica. Estimadas y estimados, muchas gracias por su atención. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad con otro ciclo de aprendizaje para optimizar la calidad de la educación y podamos desarrollar en nuestros estudiantes las verdaderas herramientas que necesitan para desempeñarse integralmente en su vida futura. Muy buenas tardes.